Hola y bienvenidos al apoyo virtual del curso Cálculo en varias variables. Hola, hoy continuaremos con el estudio del capítulo 2 y empezaremos la primera parte de la clase 14 correspondiente a integral doble en coordenadas polares. Entonces empecemos recordando qué son coordenadas polares. Ustedes estudiaron bastante bien ese tema en el curso de cálculo integral. Recuerden que consiste en lo siguiente: tengo un punto P en el plano de coordenadas cartesianas x, y ese punto también se puede expresar en otro sistema de coordenadas llamadas coordenadas polares, que se representan por las letras r y θ, donde r es un radio o se ve como un radio, entonces por eso es estrictamente positivo, y θ es un ángulo que se mide generalmente entre 0 y 2π. Digo generalmente porque, como veremos en las aplicaciones, no tenemos que tomarlo siempre entre 0 y 2π, también podremos tomarlo como un ángulo negativo. Eso depende de cómo se mide. Si se mide en sentido antihorario va a ser positivo, pero en sentido horario se va a poder tomar negativo. Eso lo veremos más adelante. Recordemos que r, por ser un radio, es la distancia del punto xy al origen, entonces se puede representar por la raíz cuadrada de x más y2. Además, x es r coseno de θ y y es r seno de θ. Bueno, eso se puede ver mucho mejor por medio de esta representación en el plano. Aquí tenemos un punto P de coordenadas x0, y0, x0 en x, y0 en y. Entonces ese punto en el plano también puede ser representado de manera única si yo sé cuál es su distancia al origen, esta línea roja que es el radio, y una vez denotado ese rayo que representa el radio, si yo indico cuál es su ángulo con respecto al eje x, entonces lo estoy fijando de manera única y me está dando también entonces una única manera de representar ese punto P en esas nuevas coordenadas. Entonces, una vez hemos recordado el concepto de coordenadas polares, podemos definir el concepto de un rectángulo polar. Entonces, un rectángulo polar es aquel en el que r está entre dos constantes, el radio entre dos constantes a y b, y θ también el ángulo entre dos constantes alfa y beta. Gráficamente no es más que la situación de la figura que estamos aquí observando. Entonces tengo el radio entre a y b y θ entre dos ángulos, el ángulo alfa, que es el de esta línea, y el ángulo beta, que es el de esta línea. Entonces nos da un pedacito de anillo. Entonces veamos, bueno, lo haremos inclusive un poco más adelante, esta región que en el plano en coordenadas polares no es fácilmente descrita, o sea, van a ver que no es una región tipo 1 ni tipo 2 y obviamente tampoco tipo 3. En coordenadas polares sí es muy sencilla porque es simplemente un rectángulo, por eso el nombre de rectángulo polar. Así que integrar sobre regiones de este tipo va a ser mucho más sencillo usando coordenadas polares que coordenadas cartesianas. Por ejemplo, hagamos un caso particular. Vamos a considerar el rectángulo polar formado por el conjunto de puntos r y θ con tales que r está entre 1 y 2 y θ entre 0 y π. Entonces eso, como habíamos dicho, corresponde a un anillo como el que está en la figura. Entonces tengo dos circunferencias, una de radio 1 y otra de radio 2. Esa de por acá. Como me dicen que el ángulo está solamente entre 0 y π, entonces el ángulo 0 corresponde al eje x positivo, el ángulo π corresponde al eje x negativo, entonces tendría esa mitad de anillo. Es fácil ver que esa región no es ni de tipo 1 ni de tipo 2, entonces integrar sobre ella puede ser complicado. Miremos con un ejemplo. A ver, pongamos por acá esta herramienta y miremos. Supongamos que quiero saber si la región es tipo 1. Entonces graficamos rectas verticales de este tipo, esta recta vertical. Aquí digo que la y varía entre el eje x y la circunferencia de arriba. Hasta llegar a este punto. En ese punto vamos a ver claramente que si sigo haciendo rectas verticales, entonces la y va a variar entre el círculo de abajo y el círculo de arriba, y seguimos hasta este puntico de por acá que estoy señalando,
y después de ese punto vuelve a cambiar. Ya ahí la llevaría entre el eje X y el círculo de arriba. Entonces, si quisiera hacer una integral en esa región usando coordenadas cartesianas, tendría que partir la región en tres regiones. Bueno, miremos a ver ahora qué pasaría si quisiera hacerla como una región tipo 2. Es decir, quiero mirar qué pasa cuando me muevo por medio de rectas horizontales. Entonces, empezamos por debajo. Rectas horizontales en esta parte, entonces estoy del círculo de arriba al círculo, bueno, del círculo grande al círculo pequeño, pongámoslo así, hasta que llego a una parte que sería esta, y deberíamos cambiar ya de límites. Cambio aquí de color para mostrarles acá. Entonces aquí ya variaría entre el círculo grande y el círculo grande, entre las dos mitades de ese círculo grande. Y aún así me quedó un pedacito que aún no he escrito, el pedazo en el lado derecho, que también debo decir. Entonces, en este otro círculo pequeño por acá tendríamos que el R varía entre el círculo pequeño y el círculo grande. Entonces también habría que partirla en tres pedazos. Mientras que, como ya se dan cuenta ahí más arriba, en coordenadas polares no es más que un rectángulo. Entonces queremos integrar sobre el rectángulo en vez de tener que partir la región entre las regiones. Entonces veamos cómo pasar una integral de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Es decir, un cambio de coordenadas. Para empezar, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con el caso de las integrales dobles sobre rectángulos. Voy a tomar el rectángulo polar en el que R está entre A y B y θ está entre alfa y beta, y vamos a partirlo en subrectángulos polares de tamaño delta de R, que es B menos A sobre M, y delta de θ, que es beta menos alfa sobre N, como se ve acá en la figura. Entonces tengo un rectángulo polar y lo estoy partiendo en subrectángulos polares. Vamos a ir a definir rápidamente una suma de rima. Entonces, un subrectángulo polar, según el dibujo, va a ser el que está con R entre dos radios, que son RI menos 1 y RI, θ entre dos ángulos, que son θJ menos 1 y θJ, donde RI no es más que A más I veces delta de R, y θJ no es más que alfa más J veces delta de θ. Con eso vamos a poder definir el área de un sector circular. El área de un sector circular, bueno, de ese rectángulo polar más bien, digamos que es la resta del área de dos sectores circulares, uno de radio RI, otro de radio RI menos 1, que están dadas por esas expresiones. Es decir, que el área de ese rectángulo polar es un medio de RI cuadrado menos RI menos 1 cuadrado por delta de θ. Eso se puede factorizar como está en esta expresión, y recordar que RI menos RI menos 1 no es más que delta de R. Entonces nos queda acá un delta de R por un delta de θ y la expresión un medio de RI más RI menos 1. Eso es como un promedio de estos dos radios. Vamos a escribir ese promedio como un R sub I estrella por delta de R por delta de θ. Entonces vamos a mirar como que el área de ese rectángulo polar no es más que esta expresión delta de R delta de θ, que es como el área de un rectángulo, pero modificada por la presencia de ese R sub I estrella. Entonces esto va a ser muy importante, porque entonces vamos a poder definir las sumas de Riemann de la siguiente manera. Entonces teníamos que el área del rectángulo, el área de R sub J, que es el área de la base, por la altura, que va a ser F expresado en coordenadas polares, sumo todo, eso me da un volumen de un paralelepípedo con la base en el rectángulo polar, sumo todas esas áreas como sumas de Riemann, entonces eso va a ser una expresión para la integral doble de la función f sobre R. De ahí obtenemos entonces que el cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares en una integral doble está dado por la siguiente expresión. Bueno, notemos que aquí, recuerdo, el área del R y J va a ser RI delta R delta θ. Este RI estrella que está por acá es muy importante. Ese va a seguir apareciendo en la siguiente expresión, donde tenemos que la integral doble de una función f en la región R va a ser, entonces, f
lo evalúo en coordenadas polares, cambio x por r coseno de teta, y por r seno de teta, y cambio el diferencial de área por r de teta, r entre alfa y beta y teta entre a y b. Es muy importante esta r adicional que quedó por acá multiplicando. Esa r no se les puede olvidar. Es muy común que esa r se les olvide, entonces por favor manténgalo siempre presente. Esa r tienen que ponerla cada que hagan un cambio a coordenadas polares. Más adelante vamos a ver por qué esa r, otra explicación, pues aquí la vimos simplemente expresando el área de un rectángulo en coordenadas polares como sectores circulares, pero más adelante vamos a ver exactamente de dónde proviene esa r, entonces no lo olvides. Bueno, entonces esto es un resumen de coordenadas polares. Aparte de eso, cómo aplicarla para pasar de una integral en coordenadas cartesianas a coordenadas polares y poder usar el hecho que una región circular se puede expresar, por ejemplo, más fácilmente como un rectángulo en este tipo de coordenadas. Ya veremos en el próximo video algunos ejercicios de aplicación.